Bueno, pues lo prometido es deuda. Está mi querida amiga de la vida, doctora Raiza Portillo, y el tema ha vuelto el sarampión. Esto parece una película de misterio, de terror, pero es que es cierto. El sarampión ha vuelto y por supuesto ella es pediatra sumamente reconocida en el Zulia y en el planeta Tierra. Entonces ella nos va a hablar de primero el sarampión, porque ha vuelto, medidas de seguridad, etcétera, etcétera, sobre todo para los niños. Como siempre, esta entrevista es grabada y va a salir en mi canal de YouTube, Julio Torrens 1, Julio Torrens 1. Parte de la entrevista en mi Instagram, @Julio Torrens, y en la plataforma de Regiones. Ahí también la pueden conseguir. Así que, bueno, Raiza, aquí, mira, Hola. que está súper bella. Gracias. ¿Qué te hiciste? Nada. Estás como más sexy. Yo nací así. Qué maravilla esta mujer. Gracias por Gracias a darme ti, nuevamente la oportunidad de conversar con la gente. Claro. Estamos viviendo una situación bastante difícil, no solamente con sarampión, con varias enfermedades que son prevenibles a través de vacunas y que no se está cumpliendo la vacunación en la población infantil. ¿En serio? ¿Y eso Sí. por qué? Las políticas del Estado que no son las apropiadas, no se proporcionan las vacunas que necesitan los diferentes grupos de niños, y al no tener la vacunación apropiada, al no tener, por ejemplo, en sarampión, se aspira que el 95% de la población esté vacunada. Si no tenemos una cobertura de 95%, se van a seguir presentando casos. Mira, estamos en la semana terminó el 3 de mayo, del 26 de abril al 3 de mayo fue la semana de la vacunación de las Américas, ¿no? Con el objetivo, pues, de crear conciencia de la necesidad que tenemos de utilizar vacunas para evitar enfermedades que son perfectamente prevenibles y que si se cubren las coberturas con estas vacunas podemos hasta inclusive hablar de erradicar enfermedades. Fíjate que tú y yo tenemos una cicatriz en el brazo, ¿verdad? Sí. De la viruela. Eso de la es vacuna correcto, de la viruela. sí. Los que tienen menos de 40 años no tienen esa cicatriz. ¿Por qué? Porque la enfermedad se erradicó. Ya. Entonces, se hizo también un intento para la década para los 2000 de erradicar polio. Sin embargo, se han descrito algunos casos sospechosos de polio. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En Venezuela ha fallado la cobertura de la población para vacunas, para enfermedades como sarampión. ¿Esas vacunas son gratis? La trivalente viral tiene sarampión, rubiola y parotiditis. Son vacunas que proporciona el Estado. Okay. En oportunidades no se logra vacunar a toda la población. Se hacen campañas, pero yo pienso que lo ideal es los programas de vacunación, porque las campañas son como pañitos calientes, ¿no? En cambio, los programas de vacunación se dan y se logran los resultados que uno desea. Fíjate que no te puedo decir cuál es la situación de sarampión en el país, que hay casos. Hay casos de tuberculosis, hay casos de paludismo, hay casos de fiebre amarilla. O sea, eso es lo que yo te puedo decir, pero no hay estadísticas que yo te pueda presentar sobre el sarampión. Sobre todas estas enfermedades que okay. se han vuelto, que han regresado, que se han vuelto a presentar. Oye. Entonces, hay estadísticas hasta el año 2016. No sabemos exactamente, no sabemos qué es lo que está pasando actualmente. No está registrada una casuística, ¿no? Pero fíjate que en todo el mundo se han presentado casos. En Ucrania, en Madagascar, en el Congo se han presentado casos de sarampión. Y en las Américas, bueno, Argentina, México, Bolivia, se han presentado casos. Belice, Brasil, hay casos documentados de sarampión. Y en Estados Unidos, imagínate, en Estados Unidos se han registrado 3 muertes. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos, de las cuales 2 muertes fueron en niños de 6 y 8 años, en Texas. Texas es el estado que lleva la predominancia de presentación de brotes. Se habla de brotes cuando hay 3 casos o más, ¿no?
en Texas. Pero en otros estados como Ohio, Nuevo México, en Nuevo México hubo una muerte, pero en un adulto, porque los adultos también se tienen que vacunar. Ya. Y la vacuna es buena, es segura, es a virus atenuado, es una vacuna que ha dado excelentes resultados. Lo que tenemos que hacer es vacunar a la gente, porque es una enfermedad muy contagiosa. Ahora, los adultos no lo vacunaron desde de Bueno, niño, hay personas no sé. que no Yo creo que me vacunaron, creo. Claro, nosotros que estamos grandes ya estamos vacunados. Pero hay personas que no, esa persona que murió en Nuevo México no estaba vacunado y era era un adulto, ¿no? Entonces, es tan importante manifestar y expresarle a la gente que las vacunas son buenas, que las vacunas previenen enfermedades. ¿Te da alguna reacción? Que son la vacuna del sarampión. No. Lo que pasa es que la reacción va a depender de cada individuo, Ya. ¿no? Pero no. Se ha querido relacionar esta vacuna con autismo y eso se demostró estadísticamente que no era verdad. El médico que promocionó esta campaña fue suspendido de sus funciones. ¿Verdad? Sí, porque se creó un ambiente de que esta vacuna se relacionaba con casos de autismo y la gente dejó en una época, porque fue hace tiempo, Ya. De vacunar a los niños. Se produjeron muchas muertes. Qué barbaridad. Porque es una enfermedad que puede producir complicaciones respiratorias importantes, centrales, meningoencefalitis, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo en personas mayores, en niños muy pequeños que tienen comprometido su estado de inmunidad, ¿no? Para recibir la vacuna gratuitamente, en este caso del sarampión, ¿dónde se puede conseguir? En los centros de vacunación, en la mayoría de los hospitales y de las clínicas. Ya. Porque es una vacuna que proporciona el Estado y no tienen que pagarla, ¿no? Se debe vacunar el niño cuando tenga 1 año. Okay. Y ahora, ante esta situación que estamos viviendo, se da una segunda dosis a los 15 o 18 meses. La idea es que antes de los 2 años el niño tenga las 2 dosis. Esto se modificó en vista de que se están presentando casos. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Bueno, el niño se pone en contacto con el virus y más o menos 10 días después. ¿Es contagioso eso? Muy contagiosa, a través de las goticas de saliva, secreciones respiratorias. Es muy contagiosa esta enfermedad. Después que pasa ese periodo de incubación, el niño presenta fiebre. Luego de unos días de fiebre presenta un exantema que comienza en el cuello y la cara y se riega, se disemina en el resto del cuerpo. El niño tiene una carita hinchadita, con los ojos rojos, una fase, lo que uno dice, abotagada. Posteriormente, pues desaparece la fiebre, desaparece el exantema y ya está, y no vuelve a presentarse la enfermedad. La vacuna es muy buena, muy segura y no deben tener miedo de vacunar a su hijo. Ahora, ese es el mensaje. El que no esté vacunado y le dé eso y sobreviva a eso, ¿queda inmune también? Bueno, generalmente la persona que sufre la enfermedad produce una inmunidad que es natural. Y entonces esa enfermedad no le va a repetir. Como la varicela y todas esas cosas que le daba uno cuando chamo. No, eso está en discusión, pero ¿verdad? Habría que ver si se hizo un buen diagnóstico, ¿no? Porque a veces clínicamente queda como la duda, pero en el caso del sarampión la clínica es muy... En los carrillos también aparecen unas manchas, las manchas de Koplik. O sea, es muy fácil hacer el diagnóstico de sarampión. Otras enfermedades exantemáticas sí generan dudas, ¿no? A veces como que es preferible hacer un diagnóstico serológico, que tú hagas los anticuerpos para ver cuál es la situación inmune de esa persona. Pero la vacuna del sarampión, ténganlo claro, es una vacuna segura, es una vacuna que impide que se propague el virus. ¿Por qué tú crees que volvió el sarampión? Porque no se cumplen las vacunaciones por apropiadas, las medidas, porque no hay una cobertura apropiada de la población. Esa es la razón. ¿Y eso es a nivel de Venezuela o solamente Maracaibo? Chico, yo creo que es a nivel de Venezuela.
Quizás más el problema quizás se haga mayor en las zonas lejanas, en las zonas urbanas, ¿no? Pero en verdad la cobertura ha sido insuficiente. Ya. Consejo para las madres nuevas que tienen a su niño recientemente y que dicen, no, bueno, eso no le da nada, tengo estos problemas que resolver. ¿Qué hacen con un niño recién nacido? No, la vacunación de la trivalente viral, sarampión, rubiola, parotiditis, hay que hacerla al año. Ya. Antes del año no está indicada la vacunación, antes del año están indicadas otras vacunas. Y en estos momentos, pues la recomendación es una segunda dosis, después de la del primer año, una segunda dosis a los 15 o los 18 meses. Ya. Cosa de que se aspira que antes de los 2 años el niño tenga las 2 dosis. Una vez que el niño adquiere la enfermedad, bueno, porque no se vacunó, muchos factores, ¿cuál es el tratamiento para el niño? El tratamiento es sintomático, es una enfermedad viral. ¿Cómo se puede atender eso? Tú vas a manejar la fiebre, no dejar que el niño se deshidrate, eso es básicamente, ¿no? Manejar la temperatura con medios físicos, con antipiréticos, lo que el niño presente. Ya. Evitar que se deshidrate, reposo, básicamente eso. ¿Has tenido ya pruebas de que aparte del sarampión han entrado otro tipo de enfermedad también que no se está controlando? Sí. Como por ejemplo. Hay casos de fiebre amarilla. Sí. Hay casos de fiebre amarilla y en zonas que no son rurales. Y la vacuna de la fiebre amarilla es fabulosa porque tú te la pones una sola vez y ya. A menos que pasen más de 10 años y tú tengas que viajar a una zona donde haya el riesgo, pero se están presentando muchos casos de fiebre amarilla en zonas inclusive que no son rurales. La tuberculosis, yo digo que no que volvió, que nunca se fue la tuberculosis. Que nunca ¿no? se fue. Y la estamos viendo en adultos y niños porque no hay control. Todos esos planes, todos esos programas de control de contactos se perdió. Entonces se presentan casos de tuberculosis y muchas otras enfermedades que... La lepra, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que sí pueden haber casos. Sí, puede ser, porque la vacunación para la BCG tenía para la tuberculosis tenía cierta protección para la lepra. Si está fallando esto, está fallando lo otro también. Raiza Portillo. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Te han llegado muchos pacientes niños con sarampión? Se han descrito muchos casos de sarampión, sí. Pero te llega la mamá, mira que mi niño se siente mal y pum, bueno, ese es sarampión. No, personalmente no. Estoy hablando de la casuística, lo que se ha descrito en la literatura, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el mundo. En las Américas se han descrito 2,000 y pico de casos en lo que va de año. Están triplicando los casos que se presentaron en el año 2024. Entonces es una situación seria. Fíjate que te nombré Argentina, Belice, México, Brasil, Bolivia, y no te sé decir qué pasa en Venezuela. ¿Qué te puedo yo contar? No lo consigo, no tengo información. No tienes información. ¿Y no hay ninguna página por ahí que se pueda buscar gubernamental? No. Nada, ninguna. No, la Sociedad de Infectología, la Sociedad Nacional de Infectología, es una sociedad que funciona muy bien. Ya. Y ellos publican algunos casos que nos traen problemas, que nos están causando problemas a través de la Universidad Central de Venezuela. Pero esas no son las estadísticas del país. ¿Dónde te pueden conseguir? En las redes. ¿Cuáles son tus redes? En Instagram, en Facebook y en el Centro Médico de Occidente. Mis redes, Raiza Portillo, tu pediatra Raiza Portillo. Ahí me consiguen fácil. Ahí colocamos una doctora Raiza Portillo, sí. El Instagram. Sí. Esa, ¿verdad? Sí. Okay. Y en Facebook. Claro, y en las clínicas, ¿dónde estás exactamente? ¿Repite? Sí, Centro Médico de Occidente. Ok.
¿A qué hora estás ahí? Lunes, miércoles y viernes. ¿Con previa cita hay que algún Sí, teléfono? me tienen que llamar 0414-616-0567. Bueno, pues ahí lo tiene. Doctora Raiza Portillo, pediatra, gran amiga, y gracias a Dios ella está pendiente siempre de las cosas que están pasando y por supuesto nos avisa. Julio, pues, la idea es informar. Yo creo, por eso. Aquí desfilan muchos médicos. Inclusive el doctor Martín Velarde, mi gran amigo, nos dio, creo que fue a principio de año, un certificado por nosotros apoyar a los médicos, porque es que yo creo que hay cierta desinformación Claro. de lo como uno se siente y dónde debe acudir. O sea, ¿cuál es el profesional que lo puede atender a uno? Uno no sabe, mira que tengo un dolor aquí, ¿dónde voy? Bueno, chicos, no sé, un internista o qué sé yo, pero ¿dónde se consigue eso? Yo creo que hay que informar eso. Eso forma parte de la función que tiene cualquier médico, que es educar. La educación hacia la comunidad es una obligación, un compromiso y una responsabilidad que tenemos también los médicos. Definitivamente que sí. Y como yo creo en los médicos. Claro. Y tú me dices, bueno, pero ¿por qué tú dices eso? ¿Cuántas veces uno oye, no, mira, tómate esta lechuguita hervida con no sé qué, mira, el incienso no sé qué, mira, tócate el no sé qué con un triángulo no sé qué, que si la brujería no sé qué, mire. Los médicos nacieron, Dios los creó, porque eso tiene que ser vocación. Yo no soy paramédico, yo veo una sangre ahí y me desmayo, pero para eso ellos están. Entonces hay que creer en los médicos, hay que apoyar a los médicos y definitivamente el que es amigo de un médico yo creo que tiene la vida salvada. Bueno. Y en Cibra le va a cobrar, no se va a creer que es gratis, pero es que hay que tener, mientras más amigos médicos uno tenga, yo creo que uno se siente mejor, ¿verdad? Bueno, yo creo que es bueno, pero yo pienso que toda la población tiene que tener acceso a la educación y la salud. Son los dos pilares que pueden garantizar el desarrollo de cualquier país. Y los médicos, en ese sentido, tenemos un papel importante que cumplir y lo venimos haciendo. Yo por lo menos tengo más de 40 años de graduada y trabajé toda la vida en hospitales. O sea, me enfrenté a las situaciones difíciles que hay que vivir en un hospital, sobre todo que con el tiempo me di cuenta, a medida que pasaron los años, de cómo fue declinando la salud, inclusive mucho antes de que llegara esta gente. Ya veía yo cómo venían perdiéndose recursos, no llegaban los recursos, no se pagaban a los suplentes, faltaban insumos, empezó uno a pedirle a la gente que llevara cosas porque el hospital no las tenía, vinieron las fundaciones que tampoco cumplieron bien sus funciones, porque entonces cuando llegaron las fundaciones se presentó el grave problema de que solamente operaban a las personas que pagaban. Y los que no pagaban se quedaban en lista de espera. Entonces, mira, el problema en la salud es un problema que ha venido prácticamente toda la vida, agigantándose con el tiempo, y ahora en estos momentos es muy grave. Bueno, Raiza Portillo, 1.000.000 de gracias. Amigos, saquen sus propias conclusiones. Repito, todo esto se va a ver en mi canal de YouTube, Julio Torrens 1, también parte de la entrevista en mi Instagram, @Julio Torrens, y en la plataforma UR Regiones. Ahí va a haber toda esta entrevista, la va a ver, porque no es lo mismo que usted oiga a que vea esta belleza de Raiza Portillo, y por supuesto también me ve a mí. Gracias, Julio, gracias por esta nueva oportunidad. Gracias a ti. Sigue la música y ya regresamos.